Buenos días, amados hermanos. Vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el texto que estaremos predicando en este momento. Primera de Timoteo, gracias. Capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el futuro, que echen mano de la vida eterna. Es la palabra del Señor. El día de ayer le dije a mi esposa que el sermón de hoy se titulaba Instrucciones para los ricos. Y ella me dijo, mi amor, entonces yo mañana no voy a escuchar el sermón. Y yo pensé algo por Ami. Yo dije, ¿por qué, mi amor? ¿Te vas a ir para atrás? Me dice, no, mi amor, porque es que yo no soy rica y ese sermón no aplica para mí. Hermanos, si nosotros nos medimos en términos de los que tienen millones de millones, pues mi esposa tiene razón y ciertamente ni para qué nos gastamos en este sermón. Son instrucciones para los ricos y bueno, no sé, yo creo que ninguno aquí tiene lo que en Colombia se considera ser rico. Para Colombia ser considerado como miembro de la clase alta, uno debe ganar sobre los 20 millones de pesos. Si uno gana entre 2 y 10 millones de pesos, uno es considerado clase media. Y de 2 millones para abajo, pues uno es considerado ya sea pobre o vulnerable. Entonces, tal vez no estamos dentro de la categoría de los ricos y pudiéramos pensar que un texto como este no nos aplica demasiado. La estadística en Colombia dice que el 33% de la población es entre esos 2 y 10 millones. O sea, el 33% viene a ser clase media. El 37.8% pobre, más abajo de ese sueldo. El 26.9% más vulnerables y solamente el 2.3% hace parte de la población más rica del país. Entonces imagínense, solo el 2.3% de la población en general, o sea que cristianos menos y cristianos en esta iglesia aún menos, ¿no? Sin embargo, hermanos, ese texto tiene mucho que decirnos a todos nosotros porque lo que aquí se va a hacer es hablar de una problemática que está en todas las personas del mundo, pero hacerle un énfasis a los ricos. Hemos dicho ya incluso en anteriores ocasiones que la riqueza en sí mismo no es pecado. Lo que es pecado es el amor al dinero, eso sí es pecado. La riqueza en sí mismo no es pecado, pero la riqueza tiene unas dificultades, tiene unos problemas que debemos saberlos afrontar. Aquí se va a atender particularmente a esos problemas que se ven más en los ricos, pero que aplica para cualquier cristiano. Solo por demostrarlo y me adelanto un poquitico en lo que vamos a estar tratando. Noten que uno de los mandatos que se le dice a los ricos es que no pongan su confianza en la incertidumbre de las riquezas. Hermanos, uno no necesita tener 30 millones en la cuenta bancaria para correr el riesgo de poner su confianza en las riquezas. Por ejemplo, si tú crees con ese 2 milloncitos, salario mínimo o menos, si tú crees que todo lo que necesitas en tu vida es plata para ser feliz, para estar realizado, para estar bien, tú tienes confianza en las riquezas. Si tú estuvieras dispuesto a dejar al Señor, a dejar la iglesia por un trabajo, tú tienes confianza en las riquezas. Si tú crees que Dios te ama o no te ama por la cifra que tienes en la cuenta bancaria, tú tienes confianza en las riquezas. Así que podemos notar, hermanos, que todos aquí podemos correr ese riesgo independientemente de lo que tengamos en el banco. Otro mandato que se le va a decir a los ricos en el versículo 18 es que sean dadivosos y generosos. Hermanos, ser dadivosos y ser generosos es un mandato para todo cristiano. Otra vez, como tienen riquezas, pues se esperaría que sean dadivosos y generosos. Pero esta es una problemática que nos pasa a todos. Ahora, me parece curioso
Y llama la atención que a una persona rica se le tenga que decir esto, porque se supone que si tiene plata, tiene para dar. Pero noten, aún una problemática que puede haber en un pobre es una problemática que se ve en el rico y es necesario decirle al rico, oye, sé dadivoso, oye, sé generoso. Entonces, mis amados hermanos, independientemente de lo que tengamos nosotros en nuestra cuenta bancaria, este texto tiene que ver. Si tú en algún momento disfrutas, o aún hoy día tú disfrutas de todas las cosas necesarias y tienes un poquitico más, te aplica para ti. Te aplica para ti. Y no estoy diciendo que eres un rico, pero tienes que tener estos cuidados. Y si no tienes esos lujitos de más, antes estás por debajo del salario mínimo, todavía puedes tener el pecado de confiar en las riquezas o el pecado de no ser generoso y otras cosas más que aquí se nos dicen, así que es necesario que prestemos atención a lo que aquí se dice. De nuevo, más enfáticamente a una persona rica, pero nos aplica a todos nosotros. Bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración, dice el versículo 17, a los ricos de este siglo. Ojo, no dice a los ricos. ¿Por qué será que la palabra del Señor aclaró a los ricos de este siglo? Yo creo, mis hermanos, que es para hacer una diferencia de la riqueza espiritual que todo creyente goza de la riqueza material que no siempre todos los creyentes gozan, o por lo menos no en las mismas cantidades. Acompáñenme por favor en sus Biblias a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Noten, por la obra de Cristo Jesús, todo cristiano es enriquecido. Ningún cristiano en términos espirituales puede decir que es un pobre, todos estamos enriquecidos, pero entonces por eso el texto aclara los ricos de este siglo, es decir, no los que gozan meramente de la riqueza espiritual, sino de los que gozan también de una riqueza de asuntos de este siglo, de una riqueza que es solamente material. Y ya en ese punto, mis amados hermanos, vamos entendiendo que no es lo mismo tener dinero que ser bendecido. No es lo mismo. Si yo tengo dinero, gracias al Señor, pero eso no significa que yo soy bendecido por el Señor, porque de verdad a algunos el diablo maldice con dinero. Ojo, no dije bendice, maldice con dinero. Algunos están detrás del dinero, aman el dinero, desean hacerse rico, y Satanás le da todos los medios para que tengan sus riquezas, para que sufran con sus riquezas. El Señor los entrega a Satanás para que entonces vivan tras su ídolo llamado dinero. No, el texto llama es ricos de este siglo, personas que tienen de este siglo riquezas, pero todo cristiano tiene las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos a ver lo que el texto manda a los ricos, porque dice aquí, a los ricos de este siglo manda. Y la instrucción es triple. Son 3 mandatos básicamente. Primero, mándales que no sean altivos. Segundo, mándales que no confíen en las riquezas. Tercero, mándales a que sean dadivosos. Esas son las instrucciones que de manera particular los ricos deben atender. Repito, todo cristiano sufre de estas cosas, pero el rico tiene más luchas en esta área porque, como digo, el dinero no es malo en sí, pero la riqueza trae sus retos. Entonces veamos en primer lugar el mandato a que los ricos no sean altivos. Timoteo, a esos ricos de este siglo, mándales que no sean altivos. Esa palabra altivos es una palabra griega compuesta como mente y orgullo. La palabra altivez se refiere a una mente que es orgullosa, lo cual nos indica que estos ricos no son más que los demás, sino que se creen más que los demás. Ese es un riesgo que se corre cuando uno tiene unos pesitos de más. Y hermanos, solo por enfatizar el punto que eso nos aplica a todos,
debemos reconocer que aún hay pobres que se creen mucho porque tienen unos milloncitos de más. Les llegó una platica de más, el sueldo les subió 1 milloncito y ya no pueden comer el corrientazo, ahora tienen que comer a la carta. Ya Barbosa les pareció pueblucho, ya ellos necesitan vivir en el poblado. Ya las amistades con las que siempre estaban ya no, tiene que buscarse amistades de un mayor salario. Es una lucha que todos tienen. Por supuesto, cuando el rico tiene esa riqueza, con esa riqueza viene el riesgo de creerse más que los demás. De creer que porque tienen plata, tienen mayor dignidad que el prójimo. Eso es un error, hermanos. Si tú crees que por el dinero que tienes tú eres más que los demás, tú estás pecando delante del Señor. Porque lo que nos hace más no es cuánto dinero tenemos. Quiero que me acompañen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Las palabras que el Señor le da a la iglesia de la Odisea. Precisamente una iglesia que gozaba de riqueza. Versículo 17. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mírenlo. Y miren el juicio del Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabras! Soy rico. Miren este templo que tenemos. Miren la membresía de 150 personas. Miren los medios audiovisuales que tenemos. Tenemos todo. Tenemos sillas con cojinerías. Tenemos aire acondicionado. Somos ricos. Somos la mejor iglesia del mundo. Y el Señor le dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque delante de los hombres, ellos creían que eran ricos, pero el juicio del Señor, que es verdaderamente el juicio que importa, eres más bien pobre. Por el contrario, prestémosle atención a Apocalipsis 2, versículo 9, a la iglesia de Esmirna. Le dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Una iglesia que a los ojos del mundo era pobre, esta iglesia más bien no tenía local propio, no tenía aire acondicionado, le tocaba sentarse en el piso, su membresía tal vez era poquitico, qué sé yo. Pobre a los ojos del mundo, pero a los ojos del Señor, tú eres rico. Lo que importa entonces, hermanos, no es cuánto dinero nosotros tenemos, sino cómo es que el Señor nos ve. Cuando yo vivo a la realidad de cómo el Señor me ve, cómo el Señor ve a las demás personas, entonces yo no tengo motivos para ser un altivo. Cuando yo vivo porque estoy en Cristo y mi valor es el que esté en Cristo, y yo veo a un hermano en Cristo que gana muchísimo menos que yo no tengo por qué pisotearlo. Yo no tengo que pasarle por encima. Porque ambos tenemos la misma dignidad en Cristo Jesús. Incluso si fuera un creyente, un incrédulo, tanto él como yo tenemos la misma dignidad delante del Señor en el sentido de haber sido hechos a su imagen y semejanza. No tengo razones de creer que por mi dinero yo soy más que los demás, pero ciertamente eso es un peligro que se corre cuando hay riquezas, que se cree que como con la riqueza todo se puede hacer, entonces yo soy la autoridad, yo soy el que mando, a mí nadie me diga, a mí nadie me habla. Es un problema del corazón humano. Lo tiene el pobre, lo tiene más el rico por motivo de la riqueza. Pero la Escritura, y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, a esos de tu iglesia que tienen riqueza, mándales. Y me encanta eso, mándales. Esa palabra manda ha salido varias veces en la epístola, en esa primera epístola, enfatizando la autoridad que el pastor tiene sobre los ricos. Una persona rica puede llegar a una iglesia a creer que como en su empresa manda, dice y hace todo lo que quiere, entonces en la iglesia también. En la iglesia la autoridad la tienen los pastores.
Y por eso el texto bien aclara, Timoteo, tú manda. No mandan los que tienen plata, manda el pastor. A esos ricos, a los que nadie les dice qué es lo que tienen que hacer y que tal vez no les gusta que le digan que lo haga, tú, Timoteo, tienes la autoridad de mandarles. Es lastimoso, incluso hay iglesias en las que hay un hermano que empieza a dar muy ampliamente, tal vez él es el que da todo el arriendo, tal vez él es el que da mucho para el sueldo del pastor, si hay una actividad él da, y de pronto se vuelve hasta miembro de la junta directiva o se vuelve miembro del cuerpo de ancianos o lo reconocen como anciano de la iglesia, qué sé yo, solo porque tiene plata. Eso es un terrible error, eso es un pecado gravísimo. Dios tenga misericordia de esas iglesias. No, gracias mi hermano por tus aportes, qué bendición, pero como cualquier otro miembro, tu voz y tu voto quedan relegados a la autoridad de la iglesia, pero nunca a la autoridad del pastor. Entonces, en primer lugar, Timoteo manda con la autoridad que tienen los pastores a los ricos que no sean altivos, en primer lugar. En segundo lugar, Timoteo manda a los ricos que tampoco pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Timoteo, que los ricos no vayan a estar confiando en las incertidumbre de la riqueza. Miren cómo la Biblia cataloga las riquezas como algo incierto. Poner la confianza en las riquezas es jugarse una lotería. Es como lo que le pasa al ludópata, la persona adicta al juego. La persona adicta al juego está esperando, tiene su confianza que va a meter la monedita, que va a apostar en el número, lo que sea, y va a salir ganador. Y con todo y eso sale ganador y todavía tiene la incertidumbre de si apuesta más va a ganar. En muchos casos lo hace y termina perdiendo. Así son las riquezas, es algo incierto, no se sabe si vas a ganar, si vas a perder, si hoy tienes y mañana no. Por eso no tiene ningún sentido confiar en las riquezas, pero es típico que una persona rica confíe en las riquezas. Quiero que me acompañen a Lucas 12, nuevamente en sus Biblias. Lucas capítulo 12, para ver el ejemplo en esta parábola que el Señor nos cuenta de cómo un rico confía en sus riquezas y cuál es lo vano de confiar en las riquezas. Lucas 12, desde el versículo 13. Y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y les dijo: Mirad y guardad de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió una parábola diciendo: Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, miren cómo razona este rico: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Noten, él está confiado en sus riquezas. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero le dijo Dios, miren el juicio de Dios: Necio, esta noche van a pedir tu alma, y lo que has preparado, ¿para quién será? ¿Notan? Tenía riquezas, confiaba en sus riquezas, pero ¿qué le dice el Señor? Eres un necio, confiaste en las riquezas, pusiste tu fe en lo que no es. Y agrega el Señor: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tener riquezas de este siglo y poner la confianza en esas riquezas, habla de ser rico para con Dios. Esa es la riqueza que vale. La de Dios, no la de este siglo. Los ricos tienen la dificultad, luchan con el pecado de creer que todo su futuro va a depender de que su economía se mantenga como se mantiene. Y por eso uno ve que hay ricos que cuando se les quiebra un negocio, porque eso sí pasa, ¿no? A uno le va mal en un día y pierde 100,000, 500,000, qué sé yo.
El rico le va mal en un momento y cae en picada grandísimo, miles de millones de pesos. Y muchos terminan hasta suicidándose porque creen que no pueden continuar con su vida, con su dinero, sin su dinero. El rico tiene la dificultad de confiar en las riquezas. Eso nos hace entender las palabras de Mateo 19, 23, 24, cuando el Señor dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Porque el rico confía en sus riquezas. Porque él siente que si no tiene su plata, no está bien. Y en muchos casos, incluso si sus riquezas son pecaminosas, quiero decir que obtiene sus riquezas por negocios ilícitos, no está dispuesto a seguir a Cristo Jesús, porque seguir a Cristo Jesús le va a corresponder dejar sus malos negocios. Ejemplo positivo sería Mateo, Leví, el discípulo del Señor. Él era un publicano, era un hombre rico, pero su negocio implicaba trampa, implicaba traicionar a su nación. Para conseguir su sueldo tenía que hacer trampa, por eso eran tan odiados los publicanos. Decirle a un publicano en ese tiempo a alguien publicano en ese tiempo era el mayor insulto. Pero ¿qué hizo Mateo cuando vio al Señor? Dejó todo y lo siguió. Un hombre que no confió en sus riquezas. Pero hermanos, cuando uno confía en sus riquezas, uno tiene las riquezas por Dios, y por eso el Señor dijo también: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y la palabra riquezas ahí es la palabra mamón, el dios mamón. Las riquezas es un dios. El que confía en sus riquezas está cometiendo pecado de idolatría porque está siguiendo a un dios. Por supuesto, mis amados, ese texto no significa, o todo lo que estamos viendo no significa que una persona no puede tener riqueza. No, no, no. Lo que se está condenando es la confianza en las riquezas. Porque en la Biblia hay hombres que tuvieron riquezas, incluso dadas por Dios, bendiciones de Dios. Abraham, por ejemplo, fue un hombre rico porque Dios le dio riqueza. Job fue un hombre rico, pasó por lo que pasó y recuperó riquezas porque Dios le dio riquezas. Filemón en el Nuevo Testamento fue un hombre rico. Lucas era un médico, probablemente era un hombre rico. De hecho, sus escritos muestran un poquitico más de finura que la de los apóstoles, la de los otros apóstoles, pescadores. Entonces, ser rico no es el problema. El problema es cuando mi confianza está en esas riquezas. Mi seguridad, mi torre fuerte es tener plata. Porque tengo plata, yo siento que puedo comerme el mundo, que nada me va a pasar, que siempre voy a estar bien. Eso es poner confianza en algo incierto. Acompáñeme también a Santiago capítulo 1. Santiago nos declara con su estilo muy directo cuán vanas son las riquezas, inciertas son ellas. Dice Santiago, después de Hebreos, capítulo 1, versículo 11. Porque sale el sol con su calor y se seca la hierba y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Reina Valera lo dice: en todas sus empresas, sus negocios. Cree que tiene el mundo controlado, pero se marchitará. Las riquezas son algo temporal, son de este siglo. No te las vas a llevar, no te garantizan la eternidad. No puedes confiar en las riquezas. Dice el Salmo 62:10: no confiéis en la violencia ni en la rapiña os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si el Señor te está bendiciendo y estás teniendo un mejor sueldito, te ascendieron, te fue bien en el negocio, no pongas tu confianza en ellas. Repito, el problema no es tener dinero, el problema es confiar en las riquezas. Eso es idolatría, eso es quitarle el lugar a Dios. Si no, dice nuestro texto, volvamos a nuestro texto: manda a los ricos a que no confíen en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da
todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El creyente no confía en algo muerto como las riquezas, algo incierto como las riquezas y que perece, sino en un Dios que es vivo, un Dios que es veraz, un Dios que está en control. El dinero no está en control, Dios está en control. El rico debe saber que hoy tiene y mañana no. Y si hoy tiene es porque Dios le sigue dando, y si mañana no tiene es porque Dios le quitó, y gloria sea al Señor. Su confianza está en Dios, su confianza no está en el dinero. Hermanos, uno siempre tiene fe. O la fe está puesta en algo veraz, o la fe está puesta en una mentira. El que confía en la riqueza tiene fe, pero su fe está en un vacío, en un hueco. Pero el que tiene la fe en Dios la tiene bien fundamentada en las promesas de un Dios que es fiel. Amén. Y ese Dios da todas las cosas. Es como diciendo a los ricos: ricos, no se te olvide que lo que tienes, lo tienes por el Señor. Amada iglesia, lo que tienes, listo, no eres un rico tal vez, qué sé yo, pero tienes unos pesitos de más, o tienes poco, todo te lo da el Señor. Dice por allá en 2 Corintios 4:7, creo que es que dice: y lo que tienes, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si todo lo que tú tienes lo has recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías como si tú eres el producto, el esfuerzo, el que logró todas las cosas? No te gloríes, todo viene del Señor. Cuando uno tiene esa confianza, hermanos, uno no puede confiarse en la riqueza. Cuando uno tiene eso en mente, uno no se puede confiar en la riqueza, porque uno sabe que todo lo que tiene, lo tiene de parte del Señor. En lugar de poner su confianza en el dinero, entonces el creyente ve el dinero como un regalo de Dios para disfrutar. Porque noten que dice que Dios da todas las cosas para que las disfrutemos. Esto tiene mucha implicación, mucha aplicación, hermanos. Es correcto tener dinero. Si el Señor te da dinero, que lo disfrutes. Eso es bíblico. Si el Señor te dio unos pesitos de más y te pudiste ir de vacaciones, gloria al Señor, y le agradeces a Dios porque Él fue el que te dio esos pesitos de más para que te fueras de vacaciones. Si el Señor te bendijo con unos pesitos de más y pudiste salir del corrientazo y te fuiste a un restaurante bonito, invitaste a tu familia, ¡qué bendición! Si el Señor te dio unos pesitos de más y pudiste dejar tu Renault 4 y pasarte a uno mejor, ¡qué bendición! Pero estás reconociendo que es el Señor, y con la conciencia de que Dios te da las cosas, las disfrutas. Cuando uno tiene la confianza en el dinero, uno no lo disfruta. Uno no lo disfruta. Porque la persona tiene plata y no puede pasar un tiempo en familia porque siente que necesita más plata. Es que si no trabajo los 7 días de la semana, no me va mal. Eso es confiar en las riquezas. Una persona que descansa para disfrutar de su familia, para descansar como un simple acto, en parte está demostrando que no confía en las riquezas. Entre las muchas cosas, quiero decir. Pero uno puede tener mucho dinero y no disfruta, y es un tacaño, porque uno siente que si se gastó esos 20,000 de más, el futuro se le va a caer. Y ustedes saben que eso existe, hermanos. Personas que tienen mucho dinero y no dan. Ahorita vamos a ver lo de ser generosos, porque creen que si pierden esos 20,000 pesitos, el mundo se les viene abajo. Eso es tener confianza en el dinero. Cuando yo no disfruto mi dinero, cuando el Señor me bendice en algo y solo estoy pensando, ¿y qué tal que mañana no tenga más? Y no disfruto, estoy confiando en el dinero. Pero, cuidado, tampoco este texto nos está exhortando a derrochar el dinero. No, porque la misma Biblia también nos enseña a prever para el futuro, a ahorrar, a ser buenos mayordomos del dinero. Así que el que les cae un dinerito y siempre lo derrocha porque Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no está honrando al Señor. Puede que no está confiando en la riqueza, listo, no está confiando en la riqueza, no tiene ese pecado porque las está derrochando, pero no está siendo un buen mayordomo. Entonces tiene que haber un equilibrio. No es que me llegan unos pesitos y los derrocho porque yo no confío en el dinero y el Señor mañana me dará.
No, porque puede ser que estás siendo también un mal mayordomo. Disfrutas, pero también eres un buen mayordomo. El punto aquí es, se está atacando esa actitud de muchos ricos que no disfrutan su dinero porque creen que si se lo gastan, ¿qué va a ser de ellos en un futuro? Hermanos, eso no es de un cristiano, porque el cristiano confía en Dios, en que Dios está en control. Dios hoy me bendijo, quiere que disfrute, mañana Él me bendecirá nuevamente. Hoy no me ha bendecido, bueno, no puedo disfrutar, mañana me dará. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se diferencia mi confianza en Dios o en las riquezas? ¿Cómo poder diferenciarlo, hermanos? Tengo por lo menos aquí 4 ideas para diferenciar si tú confías en Dios o en las riquezas. Sigo enfatizando, así no seas clase alta en Colombia. Puede ser que te distingas con uno de estos. Tú confías en las riquezas y no en Dios si en la aflicción te sientes realizado solo porque tienes dinero. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida de salud, un momento difícil en tu familia, en tu trabajo, en qué sé yo, cualquier situación, una tribulación, y tú te sientes pleno solo porque tienes dinero, oh, bueno, mi hogar se está destruyendo, pero gloria a Dios, tengo esos 20 millones en la cuenta. Tú estás confiando en la riqueza. Si sientes gozo, el mundo se te está cayendo, pero tú sientes gozo, tranquilidad y plenitud porque tienes plata, tú confías en las riquezas. 2. Si no puedes reducir tus riquezas por el bienestar de tu alma, tú confías en las riquezas y no en Dios. Me pasó una vez con una persona que solía venir a esta iglesia. Tenía muchos negocios. Y yo le dije a ella, tú tienes que soltar uno de esos negocios porque te van a apartar del Señor. Ella me decía, sí, yo sé, es difícil, pero ya voy a tratar de cerrar ese negocio. Y eso viajaba y faltaba a la iglesia. No está en la iglesia hoy día. Y sé que no está en ninguna iglesia, pero en sus negocios está firme. Yo le dije a ella, deja uno por lo menos. Había uno que le correspondía los domingos. Yo le dije, deja ese para que puedas estar en la iglesia. No lo dejó. Se terminó apartando. Confiaba en las riquezas y tenía buena economía. Ella podía dejar ese negocio y morirse de la risa. Pero no. Prefirió confiar en las riquezas. No estuvo dispuesta a sacrificar algo, unos pesos, por su alma. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú no eres capaz de sacrificar alguna riqueza por el bienestar de tu alma, tú estás confiando en las riquezas. Confías en Dios, confías en las riquezas y no en Dios si te quieres enriquecer. Hermanos, ojo, quererse enriquecer es pecado. El cristiano no debe nunca quererse enriquecer. ¿Cómo así, mi hermano? Entonces, ¿yo para qué trabajo? No. Quererse enriquecer. El creyente legítimamente montará un emprendimiento y él no quiere que se le arruinen el emprendimiento, él quiere que le vaya bien, eso está bien. Hacer unos ahorritos para el futuro, eso está bien. Pero cuando se habla del deseo de enriquecerse, nótenlo un poquitico más atrás. Miren un poquitico más atrás en el capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Este querer enriquecerse no es el deseo legítimo de trabajar para obtener un buen sueldo, de montar un negocito para mejorar la economía, sino el que tiene esas ansias de plata, el que solo se sueña con plata, el que dice que solamente con plata sería feliz. Esa persona va a estar dispuesta a hacer lo que sea por obtener el dinero. Cuando tú te quieres enriquecer, tú estás confiando en la riqueza. Porque tú en tu futuro no vaticinas, bueno, algún día mi Señor me seguirá controlando todas las cosas. ¿Quién sabe si algún día el Señor me dará una casita, me mejorará? ¿Quién sabe cómo me tendrá el Señor? No. Tú estás pensando si yo tengo dinero, seré feliz. Si tengo dinero. Tú solo te visualizas en el dinero, siendo rico. Tú no te visualizas sirviendo, fiel al Señor. No contemplas esas cosas. Solo contemplas tener dinero. Confías en las riquezas.
Y cuarto, en estas últimas ideas, confías en las riquezas y no en Dios si no puedes disfrutar de tu dinero. Se los decía ahorita. Si tú tienes dinero, mi amado hermano, y tú no lo puedes disfrutar, tú estás confiando en la riqueza. Si estás esclavo del dinero, tú confías en la riqueza. Si tú estás aburrido en tu trabajo porque te están reventando y porque no te queda tiempo, pero sin embargo vuelves y estás buscando más trabajo porque necesitas más plata, estás confiando en las riquezas. ¿Sabes? Tienes una vida esclavo del dinero, pero no disfrutas tu dinero. No disfrutas tu dinero. Si no puedes disfrutar de tu dinero, estás confiando en la riqueza, ya sea porque ni te da tiempo o ya sea porque no quieres disfrutar de tu dinero, porque sientes que si te viajas con tu familia, ¿cómo me voy a gastar 3 millones de pesos? Mejor lo ahorramos porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Y allá lo sumas allá en la cuenta bancaria con los otros 3 millones, 10 millones, qué sé yo. Hermanos, eso es confiar en el dinero, porque el Señor te está dando para que lo disfrutes. Y unas vacaciones en familia es algo bueno. Sea nuestra oración como la de Proverbios 7:9. Vamos a la Biblia. Vayan a sus Biblias a Proverbios 7:9. Proverbios 30:7-9. Proverbios 30:7-9. Dice, creo que es Agur el que ora esto. 2 cosas te he demandado, no me las niegues. Miren esa oración. Señor, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme con mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, ¿ustedes han orado así alguna vez? Señor, no me des, no sea que te olvide. Esa es la oración de un cristiano, de una persona que ama a Dios por sobre todas las cosas. Me encanta esa urgencia, ¿no? 2 cosas te demando. Muchos hoy día, muchas iglesias falsas hoy día. 2 cosas te demando, que me des casa, que me des carro, te lo decreto. No, miren la oración de un creyente. Te demando 2 cosas, Dios. La palabra mentirosa y por favor, no me hagas rico, pero tampoco me dejes en pobreza. ¿Por qué? Porque esta persona está entendiendo que con la riqueza puede que se olvide de Dios y con la pobreza deshonra el nombre de Dios. Así que su afán es Dios. Se ha preocupado de su estabilidad económica en relación a Dios. Si tú solo le estás orando al Señor que no te vaya mal en el trabajo, que no te quiebre el negocio, que no tengas poca dinero, por la ruina que te puede venir y no por tu relación con Dios, estás mal. Estás mal. Claro, ninguno aquí quiere quebrar, ninguno aquí quiere estar mal económicamente. Pero si solamente es por eso, porque no, y después que voy a comer y solo va a pasar hambre y ya no voy a poder pasear y no, Señor, por favor, que no me vaya mal. Si eso es lo único que te preocupa, mi hermano, estás mal. Señor, que me vaya bien en este negocio, que no vaya a quebrar, Señor, para poder tener para ofrendar. Señor, para que en este negocio me queda libre el tiempo para servirte, Señor. No sea que de pronto me toque buscar un trabajo desesperado y termine yéndome a un empleo que me quite la comunión contigo, Señor. No sea que si me va mal en este negocio deshonre tu nombre, Señor. Es la relación con el Señor la que nos preocupa. No hay que confiar en las riquezas, hermanos. En resumen, confiar en las riquezas es depender de mi dinero para estar estable. No, confío en Dios para estar estable. Él me puede aumentar mi riqueza, Él me la puede disminuir. Si me la aumenta, que me ayude. Si me la disminuye, que me ayude. En ambos casos dependo de Él. Y en tercer y último lugar, a los ricos de este siglo
se les manda, para resumir todo en una sentencia, a que hagan el bien con su dinero, que hagan el bien con su dinero. Versículo 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos. El Señor está mandando a que los ricos utilicen su dinero para hacer bien a las personas. Que sean ricos no solamente en Bancolombia, con sus cifras allá, sino que sean ricos en la cuenta del cielo, ricos en buenas obras. Muy bien esos dígitos en Bancolombia, muéstrame los dígitos en el cielo, muéstrame las buenas obras que tienes. El que tiene dinero, o más bien, todos sabemos que para conseguir dinero, hermanos, necesitamos tiempo, necesitamos esfuerzo, necesitamos planeación, necesitamos sacrificio. El dinero no cae del cielo. Bueno, así como haces esfuerzo, sacrificio, tiempo para conseguir dinero, entonces dale esfuerzo, tiempo, sacrificio para las buenas obras. Si estás dispuesto a madrugar por unos pesos, está dispuesto a madrugar por hacer buenas obras. Por plata baila el perro, dicen. Si estás dispuesto a bailar por plata, baila por buenas obras. Esfuérzate por hacer buenas obras. Sacrifícate por hacer buenas obras. ¿Cómo se manifiestan estas buenas obras aquí? Repito, como está pensando en una persona que tiene dinero, pues lo pone muy sencillo. Con tu dinero, entonces sé dadivoso y generoso. Todos debemos ser dadivosos y generosos, todos. Y yo puedo dar testimonio que hay hermanos muy pobres en esta iglesia que son muy dadivosos y muy generosos. Perdonen, hermanitas, vayan a la casa de las ancianitas y vean si los deja salir siquiera con una galleta. Vayan, a ver si esas hermanas lo dejan salir. Compran dulce diario para repartirnos dulces. Yo me enteré hasta hace poquito que ellas compraban dulces. Yo pensé que se los regalaban, ellas lo compran para repartir dulces acá. Esos dulces que ellas nos dan lo hacen por eso. Generosidad. No estoy diciendo que otros hermanos no sean generosos aquí. Yo sé que hay hermanos que tienen buena posición económica en esta iglesia y también son generosos. Me consta. Quiero decir todos debemos ser generosos. Tengamos o no tengamos. Pero se espera que un rico entonces utilice su dinero generosamente, hacer el bien con su dinero, bendecir a otros con su dinero, avanzar el reino de Dios con su dinero, apoyar la iglesia con su dinero. Eso es algo que se debe hacer. Una buena obra, nosotros la entendemos como algo que, primero, se hace en fe. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para que una buena obra sea buena obra, tiene que ser hecha con fe. Así que el rico tiene que hacer las cosas con fe. No es sin fe. 2, la tiene que hacer conforme a la ley de Dios. Si yo hago algo que es contrario a la palabra de Dios, no es buena obra. Y 3, tiene que ser para la gloria de Dios, no para mi gloria. Así que cuando tengo dinero, lo tengo que hacer tengo que hacer una buena obra con ese dinero. Entonces, tiene que ser con fe, tiene que ser conforme a la palabra de Dios y tiene que ser para la gloria de Dios. Así debo utilizar mi dinero. Pero si voy a dar para mi propia gloria, si voy a dar para que se haga algo contrario a la palabra de Dios, si voy a dar sin fe, entonces no lo hagas. No es una buena obra. El dinero tiene que ser utilizado como una buena obra, siendo dadivosos y generosos. Generosos. La generosidad no tiene una cifra. La generosidad no tiene un porcentaje. La generosidad es algo del corazón. ¿Conocen esa historia de Lucas 21 donde están los ricos y dan las ofrendas y suenan esas trompetas, hacen ruido esas monedas, daban mucho? Llegó una anciana, una viuda, y dio 2 dracmas, 400 pesos colombianos. ¿Quién fue generoso ahí, según el juicio del Señor? Ella. Porque dio de lo que no tenía. Matemáticamente, nosotros diríamos, no, el que dio más, el generoso fueron los ricos. Mira esas monedas de oro. Ella. Bueno, bien,
Te lo recibimos. No, 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 no. A los ojos del Señor no es la cantidad de dinero, es el corazón con el que se da. Eso, hermanos, para que no siempre le echemos matemática al asunto, sino que revisemos nuestro corazón. Permítame utilizar un ejemplo un poquitico exagerado, aunque puede ser real. Imaginémonos que un senador, respetado senador con un sueldo de 37 millones de pesos, se convierta al cristianismo. Imaginémonos que incluso diezme 3.7 millones de pesos. Hermanos, si a esta iglesia le entraran 3.7 millones mensuales, pues se nos solucionan varios problemas económicos. Pudiéramos pensar, qué hombre tan generoso. Sin embargo, ¿con cuánto se quedó? Están haciendo matemática. 32.3. ¿Sí? No, 33.3. 33 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Y que no apoya la misión, se hace una colecta en la iglesia, eso ni canasta de amor trae. Pero su diezmo lo da. ¿Es generoso? Yo diría que no. Si yo veo 3 millones de pesos en las ofrendas, yo digo, wow, aquí hay un hermano muy generoso. Pero Dios ve el corazón y tal vez Dios diga, no está siendo generoso. Repito, es algo del corazón, algo no de cifras, algo no de cifras, no de porcentaje, es el deseo de ser generoso. ¿Conocen a William Colgate? ¿No? William Colgate. Ese sí no suena, ¿no? Hermanos, él fue un empresario por allá en la época fue un hombre inglés, nació el 25 de enero de 1783. Él hizo una promesa al Señor, voy a contarle el testimonio, no va a hacer un juicio moral de él. Él le hizo la promesa al Señor que si el Señor lo bendecía, él le iba a dar el 10% de todo lo que ganaba. Era pobre, de hecho se tuvo que ir de casa porque no tenía suficiente dinero sus papás, muy pobre. Entró a una fábrica en la que se hacían jabones y aprendió a hacer jabón. Ya después fue escalando, se metió en el negocio y él seguía fiel con su promesa de dar el 10%. Luego en su vida dijo, pero ¿por qué el 10%? ¿Cómo es posible que yo me quedo con el 90%, 20%, 30%, 50%, 90%? Él lo invirtió. Él dijo, ¿cómo yo me voy a quedar con el 10 y le voy a dar al Señor el 90? ¿Cómo voy a quedarme yo con el 90 y le voy a dar a Dios el 10? Al revés. Hermanos, con el 10% llegó a ser uno de los hombres más ricos de su época. Con el 10%. Y ni para qué hablamos de cuántos misioneros, cuántas iglesias, cuántos seminarios se abrieron con su dinero, fundaciones y demás. ¿Es la regla? No, no es la regla. No estamos diciendo que todos lo tienen que hacer así. Solamente es para mostrar un hombre que tenía dinero y decidió dar generosamente sin prestarle atención a las cifras. Si alguien con su riqueza daba el 10% o daba, bueno, bien. No estamos diciendo, repito, que es la regla. Solamente para mostrar que lo que aquí se está mandando es a ser generosos. Y cuando se es generoso, versículo 19, hay un beneficio. Atesorando para sí buen fundamento para el futuro. Eso es lo que yo llamaría la paradoja de dar. Hermanos, cuando damos, matemáticamente perdemos. Matemáticamente. O sea, si tengo 100,000 y doy 50,000, pues perdí 50,000. Matemáticamente. Pero espiritualmente dice, atesoro para mí. Cuando yo doy, yo me hago un tesoro. Lo que, permítame decirlo así, un egoísmo santo. Es un oxímoron porque el egoísmo no es bueno, no es santo. Pero yo debería tener el pensamiento de, si doy, no estoy perdiendo, voy a hacer algo para mí. Eso me va a regresar en tesoros celestiales. Es una motivación, es un beneficio que el Señor nos da. Bien dice el Señor Jesús por allá en Mateo 6, haced tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen. En esta tierra la polilla y el orín corrompen. Hermanos, Pablo Escobar guardaba millones en bodegas y se le llenaba de moho.
y se perdían. ¿Qué millones, billones, cifras que no se pueden ni contar? Se manoseaba ese dinero. Pero cuando hacemos tesoros en los cielos, allá no se corrompe, hermanos. Entonces es la actitud de yo quiero tesoros en los cielos. Yo no quiero todo aquí. Yo no quiero ser un rico solo aquí. Yo quiero ser rico para con Dios. Yo quiero atesorar un buen fundamento para el futuro. Y me gusta que le llame fundamento. Noten la comparación que está haciendo. Las riquezas es algo incierto. No confíes en lo incierto de las riquezas. Confía en lo cierto, en el buen fundamento de la generosidad. Cuando soy generoso, tengo algo firme para el porvenir. Cuando no soy generoso, confío en las riquezas, el porvenir es dudoso. Amados, creo que este futuro del que se nos habla aquí, o en Reina Valera lo porvenir, del 60, creo que está haciendo referencia a todo lo porvenir. Es decir, tanto en este siglo como en el venidero. En el sentido de que cuando yo tengo dinero y yo no soy generoso, porque yo pienso que tal que mañana me falte, mi amado, te pongo la firma, el Señor va a hacer que te falte. Te va a mandar una enfermedad, se te chocará el carro, te pasará qué sé yo qué cosa y te va a faltar el dinero. Porque no fuiste generoso. Pero cuando eres generoso, como tu confianza no está en el dinero, sino en el Señor te bendecirá para que tengas más. Hermano, estás predicando evangelio de la prosperidad. Te nos volviste próspero. Te nos volviste falso. Estás dando falsas promesas. 2 Corintios 9:10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso no es de la teología de la prosperidad, eso es de la Biblia. El Señor te bendecirá y te prosperará para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Cuando tú das, el que llena los frutos te va a dar más para que tengas para dar más. Y que así las personas den gracias a Dios. Hermano, piénsate así. Cuando amas a Dios, tú dices, yo voy a ayudar porque yo quiero que esa persona dé gracias a Dios. Dios quiere recibir gratitud y Dios te puede utilizar a ti para que tú des a otras personas y esas personas alaben a Dios. Y tú te conviertes en un medio de alabanza al Señor. Tú no quieres, bueno, si te dan las gracias, bien, y se deberían dar las gracias. Pero tú quieres que el Señor sea honrado. Y el Señor te da más para que tú sigas dando más. El Señor usa a algunos de esa manera. Da y el Señor les da. Y ellos vuelven y dan. Y el Señor vuelve y les da. Y ellos están como encartados con ese dinero y siguen dando. Y el Señor los sigue bendiciendo. Pero cuando no das, te aseguro que el Señor puede hacer que te falte y no te va a dar. Porque estás confiando en las riquezas. Pero cuando confías en el Señor, tú eres generoso y piensas, Señor, me sirven estos 50,000. Hermanos, a nadie nos sobra el dinero. A nadie nos sobra el dinero. Pero cuando uno sacrifica esos pesitos, confiando en que Dios es el que está en control, no las riquezas, el Señor te puede dar más para que sigas siendo generoso. Atesorando para sí buen fundamento, que eche mano de la vida eterna. Aquí tenemos la motivación. Yo no puedo ser generoso si yo no estoy anclado a la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, mi hermano, para que puedas ser generoso. Si tú estás echando mano de esta vida, si estás anclado a esta vida, nunca vas a ser generoso. Porque toda tu vida depende de lo que tienes ahora. Pero cuando tú estás anclado al futuro, a lo porvenir, a la gloria eterna, a la vida eterna, entonces tú ahora vas a ser generoso porque tú estás pensando, en la gloria eterna tengo tesoros. Cuando llegue allá voy a tener tesoros. Echa mano de la vida eterna. Y ya decíamos anteriormente que vida eterna no se refiere a la vida que no se acaba. Vida eterna se refiere a una vida en abundancia que se disfruta ya en Cristo Jesús.
Tú no eres una persona que depende del dinero, tú eres una persona que depende de Dios. Una persona que tiene vida eterna. Los muertos eternos nunca serán dádivos, generosos, porque dependen de su dinero. Pero el creyente depende de Dios. Y con la mano anclada en el cielo y otra en la tierra, entonces es generoso. Amados hermanos, no sean altivos, no confíen en las riquezas y utilicen su dinero para hacer el bien siendo generosos. Eso es lo que el texto manda a toda esta iglesia, de manera especial a los hermanos que gozan de riquezas. Y a todos aquellos que no son cristianos, yo les quiero llamar la atención a que noten la ética cristiana. No quiero que estés acusando ni a mí ni a esta iglesia de que solo nos interesa el dinero. No es cierto, estás siendo un falso, estás siendo un mentiroso, no estás siendo honesto. Al cristianismo no le interesa el dinero. A esta iglesia no nos interesa el dinero. Esta iglesia no vive para estar predicando el falso evangelio de la prosperidad. El Señor Jesucristo más bien nos enseñó a no depender de las riquezas. El mundo te enseña a depender de las riquezas. Tú dependes de las riquezas. Tú eres alguien que eres esclavo de las riquezas. Porque tal vez estás yendo a la universidad o tal vez estás yendo al trabajo con solo la motivación de traer plata. Realmente toda tu vida gira en eso. Tú tienes un señor, se llama plata. Un señor que es un papel. Un señor que lo metes en la billetera. ¿No te da pesar tener una vida tan triste? ¿No te da pesar que tu única motivación en este mundo es tener plata? No haces más en este mundo. Tú solo vives para tener plata. Aunque no lo definas así, tú vives para tener plata. No tienes más. No hay nada eterno por lo que tú luches. Vives solo para tener plata. Estás yendo a la universidad para tener plata. Estás buscando un trabajo para tener plata. Quieres trabajar bien para que te asciendan solo por tener plata. Tú no tienes futuro, no tienes esperanza, no tienes más nada, plata. Qué triste. Es muy triste vivir así. Pero los que tenemos a Cristo Jesús, tenemos algo mayor. Y el Señor Jesucristo quiere que tú dejes de vivir para la plata. Él quiere que vivas para Él. O vives para la plata o vives para Cristo. Cristo es amor. Él murió en una cruz por el perdón de tus pecados. Él está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a proveerte, a socorrerte, a ser tu ayudador, tu mejor amigo, como lo quieras ver. O la plata. Escoge. Pero tienes que escoger. O debería decir, ya escogiste a uno. O quieres que tu ayudador, tu socorro, tu sostén sea plata. O decides que tu ayudador, tu sostén, tu norte, tu futuro, tu pasión sea un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que hoy te da la vida y mañana te puede dar vida, o hoy mismo te puede dar vida en abundancia si pones tu fe en Él. Finalmente, si escoges al dinero, quiero que sepas que Dios está sobre ese dinero. Y mañana te lo puede quitar todo. Y te puede humillar hasta que veas que Él es más valioso. Entonces, evítate dolores. Ven a Cristo hoy, pon tu confianza en Él, ríndete a Él, entrega toda tu vida a Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por exhortarnos con estas preciosas palabras que nos aterrizan, nos ponen los pies en la tierra, pero también nos ponen los pies en el cielo. Nos haces entender, Señor, nuestra verdadera ciudadanía. Nos haces entender estos pecados que tenemos ocultos. Guárdanos, Dios, de ser altivos por tener algo de dinero. Guárdanos, Señor, de ser unos idólatras que confían en el dinero. Guárdanos, Señor, de no ser generosos y ser unos tacaños. Ayúdanos como iglesia. De manera especial te pedimos por los hermanos que tienen mejor economía en la iglesia.
porque ciertamente luchan más con estas cosas, pero también te pedimos por todos los hermanos que aunque no tienen riquezas y más bien son muy pobres, siguen batallando con la altivez, confianza en riquezas y la falta de generosidad. Ayúdanos, Dios, a andar conforme a tu buena voluntad, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén.